Bien. ¿Saben quién es ese señor que ven ahí? ¿Quién es este viejillo? ¿Alguien sabe quién es? Creo que debe ser griego y un filósofo. Bueno, es griego, es un filósofo y era famoso porque, les voy a dar tips, su mamá era partera y él era chaparro, gordo y feo. Y entonces, como su mundo, Atenas, estaba en franca decadencia, porque a todos los imperios les toca la decadencia, él inventó un mundo ideal. Este mundo ideal decía que era mejor que este mundo real, tan feo, y que pensaba que era superior ¿Era Sócrates? al mundo existente. ¿Cómo? ¿Sócrates? Correcto, Sócrates. Este Sócrates tenía la particularidad de que le gustaba incomodar a la gente y entonces empezaba a preguntarle a las personas, a ver, tú qué dices, sabes mucho de esto, dime si esto sucede, ¿por qué no pasa esto y así? Entonces los hacía reflexionar hasta que llegaba un punto en el que decían, ¿sabes qué, Sócrates? Deja de estar enfadando porque entonces no eres tan sabio. Y finalmente le acababa diciendo, pues yo solo sé que no sé nada. Es una frase que lo hizo célebre. Por aquí tengo yo una figurita que me trajo una vez una amiga que fue a Grecia, este mismo Sócrates. Debo decirles que a mí Sócrates me cae gordo también. Porque este Sócrates fue el que inventó un mundo ideal, un mundo de las ideas. Si se acuerdan, está en nuestra famosa pintura. Está hablando con unas personas ahí explicándoles cosas. Y Sócrates no escribió nada, pero tuvo un alumno que fue Platón, que fue quien escribió todo lo que se sabe de Sócrates. A Sócrates lo condenaron a morir. ¿Ustedes saben por qué? Los atenienses lo condenaron a morir. Nadie sabe. ¿Saben con qué lo mataron? ¿No saben cómo murió? Desconozco la verdad. Era cuando lo hicieron beber cicuta o algo así, ¿no? No me acuerdo bien cómo iba la historia, pero le hicieron beber algo. Y porque le dijeron que dejara como de alborotar a la gente, ¿no? Como Ajá. de que deja de dar ideas como extrañas a la vida. En particular a la juventud. Lo acusaron de corromper a la juventud, porque les decía que no existían los dioses, que no obedecieran a los dioses, que era que eso solo hacía que la ciudad se descompusiera, y una serie de cosas. Entonces a veces yo siento que a mí me puede pasar algo parecido. Eh, pero espero que no me den cicuta. Y si me la dan, que sea en chipotle, porque a mí me encanta el chipotle. Cualquier cosa que me den en chipotle me lo como. Entonces, si me dan albóndigas en chipotle con cicuta y me las echo, no hay problema. Porque me encanta moverles el tapete. Me encanta corromper a la juventud en el sentido de hacerlos pensar. Y lo que hacía Sócrates era hacer pensar a la gente, hacerla reflexionar. Esa es en realidad mi agenda oculta con mis clases, tratar de incentivar el pensamiento reflexivo o lo que conocimos en la primera lectura, que se llama pensamiento crítico, ¿no? Entonces sí, a Sócrates, como él no quiso, le daban la opción de salirse de la ciudad, le daban la opción de que se fuera, pero él decía, ¿qué chiste tiene que yo no puedo, que mi vida no vale si no es en la ciudad de Atenas, que es a la que he dedicado toda mi vida? Entonces irme a vivir a otro lugar realmente para mí no es ningún estimulante, entonces prefiero quedarme aquí. Y murió heroicamente con un grupo de alumnos, etcétera, amigos. Y bueno, por ahí hay historias muy interesantes al respecto, pinturas también al respecto, etcétera. Entonces, el que escribió todo lo de él fue Platón, su alumno. ¿Se acuerdan de su compañero en la pintura, que está en el centro y que está con una mano, dirigiendo una mano hacia arriba, así como decía, hablando del mundo de las ideas? ¿Se acuerdan del amor platónico? ¿Han escuchado hablar del amor platónico? El amor platónico es lo que ustedes conocen ahora como crush, tu crush, o sea, tu amor imposible, ¿no? De ahí salió la idea del amor platónico. Y en la otra parte, su alumno, el alumno de Platón era Aristóteles, que ya saben que era materialista y aparece en nuestra pintura con una mano, así como diciendo, hey, no es cierto, no importa lo que tú pienses allá arriba,
de las ideas. Lo que verdaderamente importa es lo que está aquí en la tierra, ¿no? Bueno, el punto es que otra de las frases célebres de Platón era, conócete a ti mismo. Esta frase famosa se le ha atribuido a mucha gente, pero estaba también en lo que se llamaba el oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos había en la entrada un sitio donde iban todo el mundo a preguntarle a las pitonisas qué debían de hacer en su vida, qué decisiones tomar, etc. Había ese letrero que decía conócete a ti mismo, ¿no? De manera que la idea de esta plática o de estas consideraciones que hicieron ustedes y las estoy haciendo yo, están en relación al COVID y a las reflexiones que tenemos que hacer sobre el COVID. ¿Qué es una reflexión? Díganme, ¿qué entienden ustedes por reflexión? O la palabra misma, ¿qué implica? ¿Alguno de ustedes? Que, por ejemplo, en un aspecto de lo que nosotros pensamos lo reflejemos de una manera que podamos expresarlo y compartirlo con alguien más. Que no se quede solamente en nosotros. Ok. ¿Y la palabra reflejo, en qué te hace pensar? Yo en mi ensayo lo utilicé como, yo lo vi como el COVID y todo esto del reflejo, fue más que nada una manera de poder ver lo que, aunque sabíamos, no lo teníamos directamente aceptado para nosotros. O sea, es como lo que dejamos en la parte de atrás de nuestros pensamientos y de verlo reflejado, es verlo ya directamente enfrente de ti, como un espejo. Exactamente, es un espejo. Entonces, cuando nos vemos frente al espejo es cuando nos vemos a nosotros mismos. Ahora nos vemos también en las cámaras, por cierto. Entonces, sí, la idea es vernos a nosotros mismos a través de este espejo, que en este caso en particular representa esta pandemia por este bicho que ha venido a movernos el tapete. Ha habido muchas pandemias en la historia de la humanidad. Esta es una muy famosa, la peste de Atenas. Atenas tuvo una época en la que tenía muchos enemigos, tuvo que hacer unas barreras, unos muros para separarse de sus enemigos, pero entonces toda la gente que vivía en el campo se tuvo que venir a vivir a la ciudad y empezó a haber hacinamiento, degenere y todo ese rollo, y entonces este hacinamiento fue uno de los factores por los que se desarrolló la peste en esta ocasión en Atenas, pero en esa época estaba como gobernante este señor Pericles. Pericles fue un tirano. Un tirano fue un rey. En su origen la palabra tirano quiere decir rey. No es necesariamente el concepto que tenemos actualmente de tirano. Entonces este Pericles gobernó durante una larga temporada y a pesar de que era un tirano, era un buen tirano. Es decir, que a él le interesaba el bienestar de su ciudad, de su país, de su pueblo. Y entonces todo lo que hacía era con la intención de mejorar. Entonces, en estos 30 años proliferaron las artes, la belleza, la cultura, tuvo una época muy suave. Pero al final la peste fue la que acabó con esta ideal que tenía de ciudad. La gente le empezó a reclamar que no había tomado las medidas adecuadas para predecir la pandemia, ¿les suena? Entonces lo hicieron renunciar, quedó todo marginado, pobre y jodido. Y entraron otras personas que dijeron que sabían cómo resolver el problema de la peste. Cuando vieron que no pudieron resolverla, tampoco volvieron otra vez con Pericles y le dijeron, regresa, sálvanos, sálvanos. Total, finalmente nadie pudo salvarlos de la peste y Atenas se vino abajo. Como les digo, ha habido muchas pestes, muchas pandemias en la historia de la humanidad. Aquí tenemos un interesante esquema de todas ellas y la gran cantidad de gente que ha muerto durante todas estas y los diferentes causales, ¿no? Me llama la atención revisando este esquema que, por ejemplo, hay una época, digamos, entre 1950 y 2000, que hay muy poca morbilidad y mortalidad, como si hubiéramos aprendido algo al respecto, pero de pronto, a partir de 2000, otra vez se nos viene una cadena de pandemias y más todas las que se avecinan en base a la información que actualmente hemos tenido de los coronavirus y todas las amenazas. Al parecer Galeno, que es uno de los íconos supuestamente de los médicos, le tocaron varias pestes. Lo que él hacía era que agarraba sus libritos y se iba de la ciudad. Entonces realmente, y está bien en el sentido de que de qué sirve que
ofrendar tu vida para resolver un problema menor cuando tus conocimientos y tu información puede salvar a muchísimas más vidas. Entonces, esto va en colación a que no podemos exigirle ahorita al personal de salud que arriesgue su vida si no tienen las herramientas adecuadas. Y sin embargo, lo están haciendo. Sin embargo, el gobierno no está cumpliendo con sus cometidos. Es interesante cómo este ente, porque ni siquiera le podemos llamar ser vivo, ni siquiera le podemos llamar animal, ni siquiera es un microbio, es un ente, es una cochinada de proteínas, protegido con un halo de grasa y con una cadena de ácidos que son capaces de reproducirse una vez que infectan. Nos ha recluido a todo el mundo en nuestras casas y dentro de nosotros mismos, ¿no? A otros les ha cegado la indiferencia. Hay mucha gente que le vale gorro, que se va a comprar cerveza, como bien mencionan ustedes, hacen largas colas por comprar cerveza, y a otros les ha cegado la existencia. Ha matado a mucha gente. He visto en sus ensayos que han tenido algunos familiares que han fallecido, otros que se han enfermado. Todos conocemos gente que está enferma de una u otra manera. Y bueno, es increíble cómo esta capacidad, a pesar de toda la tecnología, no hemos podido controlar esta situación. Es interesante e importante convencerles y hacerles que sepan que los internos y los pasantes no son médicos, son estudiantes y no se les debe de exigir como médicos. Aún así, a pesar de esto, está habiendo algunas represalias de algunas instituciones porque algunos de los internos no regresaron a sus trabajos originales y hay una serie de problemas administrativos que resolver al respecto, pero yo les recomiendo, yo les aconsejo, si ustedes creen que ponen en peligro su vida, más vale perder un semestre, un año inclusive, que perder la vida o infectar a sus familiares. Lo ideal es que esto quede debidamente estructurado, pero parece ser que las instituciones no cooperan. Lo que está pasando debería incidir en la forma en la que manejamos la sociedad. Debería de reestructurarse nuestras sociedades para que haya mayor seguridad social, pero ya hemos visto durante el curso incansablemente cómo compite la libertad individual con el bien social. Esta competencia, esta paradoja, según mi perspectiva, es el producto de la evolución, como ya se los he dicho, y esto se desprende de que nuestra changuitud busca el bien del clan, de la tribu, mientras que nuestra personalidad única e irrepetible que está dada en nuestra conciencia, en la región frontal y los giros parafrontales, que son las circunvoluciones de la reflexión, busca nuestra individualidad. Y este choque, este conflicto entre las dos, es el que ocasiona gran parte de nuestros problemas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que algunos países han logrado controlar estas pandemias? Con el tremendo incremento que tienen sobre el control sobre los individuos, sobre los ciudadanos. Tienen equipo tecnológico equipo altamente sofisticado, con reconocimiento facial, inclusive a través de los teléfonos celulares, de manera que saben perfectamente quién es quién y en dónde anda y con quiénes ha contactado, de manera que pueden seguir muy bien los rastros de los contagios y de los contactos. Por lo tanto, han podido delimitar un poco mejor las situaciones. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es social, la desventaja es individual, porque controlan de esta manera a cada individuo. Y en los regímenes socialistas, en donde el papel del gobierno incide severamente en la libertad individual, pues tiene esas consecuencias. Esta pandemia ha despertado a los filósofos de su conciencia y les ha motivado a hacer reflexiones de diferentes tipos. Claro, cada quien opina de diferente manera. Unos dicen, como este chino, Yung Chuliang, dice que
con esta idea del aislamiento para no contaminar y el cierre de ciudades, nos va a llevar a un feudalismo digital y piensa que el modelo chino podría imponerse. Sin embargo, esto es poco probable en las culturas occidentales, que le damos mucha valor y mucha prioridad a la libertad individual. A pesar de que hay intentos de contener estas ciudades, esta idea feudal, el virus realmente se mueve sin barreras. Entonces la contaminación no va a estar limitada por rejas ni por muros. Entonces aquí tenemos varias reacciones de diferentes líderes sociales en diferentes partes del país que han tratado de resolver esta crisis de pandemia de diferentes maneras. Hay quienes dicen que las mujeres han respondido mucho mejor a los gobiernos y yo no sé si esto tenga una fundamentación, pero lo que sí es un hecho, por ejemplo, es que la Merkel, la primera ministra de Alemania, es una persona con conocimiento científico y obviamente sus respuestas son muy diferentes a otras personas como Trump, que no tiene, o Bolsonaro, que tienen una mentalidad, ¿verdad?, populista, sin agraviar a nuestro presidente y a nuestro presidente municipal y toda esta camarilla de políticos a los que realmente no les cree uno nada, ¿no? A mí me queda claro que las instituciones nos han fallado, pero no son las instituciones en realidad, sino las personas que están atrás de ellas. Cuando digo IMSS, cuando digo Pemex, cuando digo CFE, Comisión Federal de Electricidad, no estoy hablando de un ente, estoy hablando de un ente moral, pero no estoy hablando de un ente físico. Quienes han gobernado y quienes han tomado el control de estas instituciones nos han fallado porque no se han dedicado al beneficio de las mismas. Me queda muy claro que nuestros políticos son totalmente insuficientes. Me queda claro que no confío en los humanos porque creo que los fanáticos, los intereses mezquinos, los locos, que incluyen aquellos nacionalismos a ultranza, no tienen la capacidad para hacer un mundo mejor. Entonces estamos atrapados en esos ismos que generan estas formas de pensar o de creer en algo y que regula y controla a grandes masas de personas. Ya habíamos hablado de que el crecimiento de la población está haciéndose de una manera en la que va a ser inevitable que llegue un momento, tengamos un momento de crisis. Ya hemos hablado del problema de Malthus, de cómo la alimentación se va a ir restringiendo por este crecimiento irracional y desproporcionado con el resto de los recursos que tenemos. Y esto, pues definitivamente, si no hay un control de la natalidad, ya sea por pandemias o control que hagamos nosotros, vamos a terminar en la exterminación. Esto ha afectado a todo el mundo, pero desde luego afecta más a los países latinoamericanos porque hemos sido los países explotados, como platicábamos también el día de ayer cuando revisábamos el mapa de la interrupción temprana del embarazo. Entonces, los países pobres, obviamente, estamos con mucho más problema y tenemos mucho más repercusión. La otra cosa que también nos ha quedado muy claro, y me gusta ver cómo han reflexionado sobre ello, quiero decir, cómo se han dado cuenta ustedes mismos, que nuestra sociedad es totalmente heterogénea. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de que somos como ajolotes? Somos una sociedad inmadura. Somos una sociedad con gente que controla la mayor parte del país con mucho dinero, un 1% de la población. El resto de la población se encuentra entre clase media y clase desprovista de recursos. Muchas de estas personas no pudieron dejar de trabajar, muchas de estas personas tuvieron que seguir yendo a la calle, que siguieron enfermando y llenaron los hospitales y están llenando las funerarias. Entonces creo que esto ha quedado más en evidencia y se nos ha restregado en la cara estas inequidades por esta pandemia. Se dejaron venir los memes, yo no pude menos que participar con el mío, hablando del ultrasonido como un método excelente para extraer el líquido de la rodilla. Pero bueno, más allá del meme, es una forma de que tenemos de enfrentarnos a la realidad de los mexicanos, a reírnos de la realidad, reírnos de la muerte, no tomarnos en serio, es parte de nuestro problema, de nuestra problemática. Sin duda, esto no ha pasado, sin duda,
va a tardar mucho tiempo que desaparezca este problema y nos va a dejar secuelas muy graves desde el punto de vista económico. Todos hemos tenido pérdidas severas de ingresos, pérdidas de recursos y va a tardar nos vamos a tardar mucho tiempo en reponernos. Sin duda, todo el sistema financiero del mundo se ha visto deteriorado, nos ha afectado. Otra cosa que llama la atención es la incapacidad que tenemos de desproveernos de este pensamiento mágico y de creer como que las aguas benditas y que como pasear un artefacto hecho por el hombre con un avión sobre la ciudad va a hacer que este ente que no profesa ninguna religión y que ni siquiera es un ente vivo vaya a responder a este tipo de acciones, ¿no? Bueno, habrá quien diga que la fe mueve montañas y que por la fe se pueden curar, pero la verdad es que cuando intuban a un paciente con COVID, tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Las estadísticas varían, pero al parecer entre un 50 y 60% de pacientes intubados, así les echen agua bendita o hagan lo que sea, van a fallecer. Entonces, pero es inevitable, parece ser que no nos podemos deshacer de este pensamiento mágico, que sin duda creo que es una de las principales trabas que tenemos para nuestro crecimiento y desarrollo. Ningún muro, ninguna persona tan como ¿qué palabra podría utilizar para referirme a Trump? Ninguna persona como estas va a detener el flujo ni de inmigrantes ni de COVID. Y por más que nos quiera echar la culpa, no va a ser más que una herramienta para sus maniobras políticas. Las ocurrencias han sido increíbles, los memes han sido muy divertidos, pero finalmente, como les digo, es una forma que tenemos de responder a la realidad. Algo muy interesante es cómo nos ha insertado en la tecnología esta pandemia y cómo nos ha costado trabajo y cómo hemos aprendido a adaptarnos a esta nueva realidad virtual. A pesar de lo cual, queda claro que hay un par de cosas que no son iguales o 3 cosas que no son iguales online, como son las clases online. Sí son interesantes y resuelven el problema, pero no es lo mismo la práctica. El sexo online tampoco es suficiente, tampoco funciona, entre otras cosas. Pero sí, sin duda hemos tenido que sufrir y batallar. Pero vean, después de un mes de estar dando clases online, ya más o menos aprendimos a controlar la situación. Aún así, esperamos que podamos regresar sanamente a mediados de septiembre a las clases online, a las clases reales, presenciales, aunque esto represente más gasto de gasolina, energía, etcétera. Pero hemos visto cómo la convivencia social no deja de ser importante. Me queda claro también que nuestros políticos son unos mezquinos, entendiendo por mezquino a una persona que perjudica a los demás y que no se hace responsable de sus actos. Y esto ha sucedido durante muchísimos años, 34 años, que han explotado nuestro país. Y es increíble, es difícil creer que en 6 meses, 1 año, 2 años, podamos resolver el problema. También ha sido muy importante ver el grado de efectos psicológicos del aislamiento social. Me han ustedes narrado en sus ensayos las dificultades que han tenido dentro de su misma familia, las dificultades que han tenido hacia ustedes mismos, estas crisis de depresión que han ameritado tratamientos. En mi caso, por ejemplo, también 3 meses encerrado en un departamento que ni siquiera era mi departamento, donde no teníamos nuestras cosas, mi esposa y yo, ha sido algo muy difícil de manejar, pero finalmente vamos saliendo poco a poco, pero nos ha enfrentado a nosotros mismos. ¿Se acuerdan del famoso dilema del tranvía? Este problema del troley o del tranvía es muy simpático porque como los memes han proliferado también en el terreno de la filosofía, y aquí en este meme nos representa el problema de los gobiernos para tratar el COVID, en el que también de nueva cuenta hay una situación decisiva entre decidir si nos vamos a preocupar más por la gente o nos vamos a preocupar más por la economía. La respuesta, pues como siempre, tiene que ser un equilibrio y un balance entre las dos. Pero lo que sí es un hecho es que hagan lo que haga cualquier gobierno, lo van a criticar los de un lado o los del otro lado. Como ha pasado, por ejemplo, en Suecia. En Suecia tomaron ciertas medidas de no restricción,
y resulta que han tenido ahora a la larga mayores complicaciones y mayores brotes. Otros países que han controlado, como dijimos, China, de una manera enérgica el aislamiento social, pues son criticados porque han tenido limitantes a la libertad, en fin. Dentro de estas reflexiones viene la vacuna. ¿Qué va a pasar con la vacuna? ¿Cuándo va a salir la vacuna? Trump, que quiso comprar miles, millones de dosis para Estados Unidos y lo batearon los laboratorios que lo estaban haciendo. Lo que sí es un hecho es que va a tardar en llegar, y lo que también es un hecho es que las empresas que invierten en la investigación necesitan y quieren recuperar su dinero, no lo hacen meramente por empatía. Entonces, esto es una consecuencia del capitalismo salvaje, de esta forma de administrativa que tenemos. También han salido todas aquellas conspiracionistas con sus diferentes posturas y posiciones, inventando cosas. Esto es el producto de la ignorancia, esto es el producto de la indigencia intelectual. Entonces, bueno, tenemos que aprender a convivir con ellos, a tratar de explicarles. Hay que tener cuidado de las noticias falsas de las que caemos con frecuencia cuando no investigamos las fuentes. Por ahí salió, dentro de ahora que se empezó a hacer el triage, salió un comentario de este abogado, doctor Raúl Carrancay Rivas. Es un abogado muy famoso, de mucho prestigio, ha escrito muchísimos libros, y él se quejó de que en algunos casos del triage, en casos extremos, se iba a decidir qué pacientes se debían intubar y cuáles no, y se iba a dar prevalencia o preferencia a los jóvenes sobre los pacientes viejos. Y él en un momento dado se indignó y él dice que esto se llamaba un homicidio, ¿no? Realmente esto es una tergiversación del concepto. Realmente en muy pocas situaciones, creo yo, se llegaba a este extremo de tener que decidir a quién se le iba a dar la asistencia. Pero sí genera cierta inquietud de pensar quién tiene más valor social, si una persona joven que podría ser un malandrín, un narco, un asesino, o una persona anciana de 70 años que esté todavía en pleno uso de sus facultades, que fuera, vamos a suponer, un gran virólogo y que tuviera mucha participación en la creación de las vacunas, etcétera. ¿En qué momento vamos a decidir de una persona sobre otra? Y sí hubo unas guías de bioética que decían que en un momento dado la decisión se tenía que tomar por un volado. Si no había ningún otro parámetro de decisión, un volado era el que iba a determinar a cuál de ellos se les atendía. Yo al principio me rebelé y pensé en este concepto del valor social, a lo mejor porque estoy más cercano de la edad en la que ya soy desperdiciable, pero finalmente llegué a la conclusión después de algunas lecturas que no es correcto el concepto del valor social porque podría estar influenciado por el prestigio, por la fama y por otros parámetros que no deben de ser tomados en cuenta. Por lo tanto, el parámetro de la juventud creo que sigue siendo uno de los parámetros más vigentes. Otro detalle importante es que ha afectado a los países de Latinoamérica con más severidad, pero todos los países del mundo, aún los que tienen más recursos, se han visto afectados por esta crisis y a nadie, ningún país estaba preparado para una pandemia de esta magnitud. Y esto se ha expresado continuamente en las campañas publicitarias de los hospitales que están pidiendo que les den equipos, tanto en Estados Unidos como en Alemania, como en Suecia, en todos lados se quedaron cortos, ¿no? Ha sido increíble la reacción de las personas que no aplican un pensamiento crítico y de las empresas que tampoco aplican este pensamiento crítico y que han manipulado la situación para beneficios políticos. Esto es verdaderamente increíble e inconcebible en una sociedad como la de nosotros. La reacción de algunos pueblos incultos de agredir a la gente, de agredir a los hospitales, es también otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué la gente ignorante responde de esta manera? Las respuestas han sido múltiples y muy variadas. Es verdad que el portar un equipo de seguridad es totalmente difícil, cansado, desestabiliza físicamente a que lo hace, son jornadas muy largas.
Pero bueno, se las han ingeniado en diferentes lugares para responder de diferentes maneras y algunas cada vez más creativas, ¿no? Hablábamos pues de cómo las guías de bioética han avisado que se debe dar prioridad a los jóvenes independientemente del valor social. Ya hemos dado por descartado esto, pero ha sido gracias al debate y a la conciencia filosófica que ha hecho este proceso de reflexión. Otras personas, cada quien tiene su punto de vista, dicen que, como esta filósofa hindú, que la pandemia es un portal, es una puerta. Un portal es una puerta. Entonces es una puerta a la posibilidad de vivir un nuevo mundo, un mundo diferente. Y esperamos realmente que cuando salgamos de esto, que ya es mañana, en una semana, en septiembre, entendamos las complicaciones y lo importante de nuestros actos. Ya me dicen ustedes en sus ensayos lo difícil que ha sido encerrarnos en un cuarto, aquellos que no somos introvertidos. Los introvertidos están felices porque se sienten en su medio, pero necesitamos el contacto social. De manera que esperamos, ahora que salgamos de esta nueva normalidad, va a tener que ser diferente. Estamos verdaderamente atravesando una puerta en la que vamos a entrar a una sociedad distinta y esperamos con una mayor conciencia y con cambios que nos beneficien. Inclusive el mismo concepto de la muerte ha cambiado mucho con esta pandemia. La forma en la que nos despedimos de un familiar cuando entra al hospital y de que no lo volvemos a ver y el familiar muere sin tener una persona cercana con ellos, se incinera y no se puede mantener el duelo como acostumbrábamos a hacerlo. Todo nos está cambiando, inclusive nuestra forma de percibir la muerte. A la filosofía, pues sin duda también le está ocasionando algunas reflexiones interesantes. Por ejemplo, el distanciamiento social, desde luego. Y hay una cosa, si se acuerdan ustedes en la definición que hice yo de bioética, hay una palabra que dice que debe de ser práctica. Cuando hablo de que debe ser práctica, me refiero a que debe ser algo que relacionado a la praxis, que quiere decir hacer. Es decir, que la filosofía no debe ser meramente reflexiva y especulativa. Especulativa quiere decir que es contemplativa y no es la idea. La idea es que la filosofía, si no sirve para cambiar aquello con lo que no estamos de acuerdo, no sirve para nada. Entonces, realmente, la filosofía está siendo académica, está siendo ahorita acosada por esta inutilidad. Hay un filósofo que se llama Santiago Sarria, es de Argentina, tiene una página muy interesante. Tiene conceptos muy suaves, filosofía muy interesante, y hoy mismo estaba leyendo ese artículo y habla de la muerte prematura de la filosofía. Realmente la filosofía dice atraviesa por una profunda crisis, en peligro de extinción académica por ser inútil, o sea, por no ser práctica, por ser meramente reflexiva. Pero ante esto tiene que revitalizarse el debate, la conciencia social entre filósofos y científicos para que salgamos de este confinamiento verdaderamente con cambios y con una nueva forma de ver el mundo y de ver nuestra realidad. La realidad es esta. Yo lo leí hace mucho tiempo, hace 2 o 3 meses, y me quedó muy claro. La mayoría nos vamos a contagiar. La pregunta es cuándo. Y la pregunta es si vamos a estar del lado de los que mejoran o de los que se complican, de los que viven o de los que mueren. Eso no lo sabemos. Hay factores de riesgo que nos ponen en más posibilidades de ser afectados, pero no podemos estar encerrados toda la vida y tenemos que salir a retomar el control de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestros afectos y de nuestra sociedad con una perspectiva diferente. De esta manera, chicos, terminamos el curso, concluimos este curso de bioética con esta misma pintura, pero con una perspectiva diferente, con una vista diferente, con una reflexión diferente que nos haga verdaderamente diferentes. De esta manera considero terminado el curso intersemestral de bioética. Les agradezco haber estado conmigo, les agradezco haber participado con sus lecturas, les agradezco haber participado con sus reflexiones. Me tienen aquí en el Facebook todo el tiempo, pueden platicar conmigo todo el tiempo. En fin, ahora quiero escuchar si tienen algo más, algún comentario, algo que quieran
decir al respecto. Bueno, Soy yo todo. quería comentar, no sé si se escucha. Sí, yo escucho. Ah, ok. Bueno, primero que nada agradecerle por darnos su tiempo y paciencia y todo, batallar con el internet. Creo que todos tuvimos que adaptarnos y para mí fue muy agradable tenerlo como profesor, aunque sea por Zoom. Fue una experiencia totalmente diferente. Y quiero comentar que siento que tanto la materia propiamente y justamente en este momento, en toda la situación que está ocurriendo, me hizo pensar de la filosofía algo muy diferente a lo que tenía en la cabeza. Yo tenía una idea que era algo, pues como dice, algo muy contemplativo, era todo teoría, era todo estar en tu cabeza, cuando cada cosa que hacemos, si realmente nos damos el tiempo de reflexionar, estamos haciendo filosofía sin darnos cuenta. Entonces, ahorita que está toda esta situación, me he puesto a pensar como lo que mencionaba del capitalismo y el comunismo, dije, bueno, pues ninguno está tan bien ni tan mal, ¿no? Vemos cómo cada uno tiene los pros y contras y a veces ideas que uno tenía ya muy planteadas, específicamente esta cuestión socioeconómica. Yo tenía la idea de que el capitalismo tal vez no era perfecto, pero era mejor que el comunismo porque el comunismo era opresivo, pero ves los resultados de eso ya a nivel social y dices, oye, pues tal vez no estaría mal tener un poquito de eso, ¿no? Entonces, no digo que seamos comunistas ni nada o algo así, pero como que esa oportunidad que damos a todo lo que nos rodea, la cuestión social, económica, hasta el medio ambiente, cuando nos empezamos a cuestionar todo esto, siento que ya realmente estamos haciendo algo diferente. Y es un parteaguas y pues quería agradecer por esta como oportunidad que nos dio para pues ponernos a pensar, ¿no? Que siento que nos hace mucha falta. Nos hacía mucha falta. Muchas gracias. Una cosa interesante, por ejemplo, mucha gente dice que en el comunismo todos son pobres, ¿no? A lo mejor eso sí funciona, eso le pasó a Cuba. Cuba ha tenido el problema de que no ha podido florecer, pero no por su sistema comunista, sino por el bloqueo que el sistema capitalista le ha hecho y nunca la ha dejado crecer. Pero dicen, en Cuba todos son pobres, pero la idea del comunismo no es esa. La idea sería del comunismo es que todos seamos ricos, o que no seamos todos tan ricos, pero que todos tengamos un bienestar equitativo, social. Si vamos a los países de los que hablábamos ayer, como la socialdemocracia, algunos países como Alemania, como España, como Italia, algunos han tenido Noruega, Suecia, los nórdicos, tienen algún tipo de sistema parecido en el que pagas mucho de impuestos, pagas mucho, más del 50 o 60% de lo que ganas se te va en impuestos, pero a cambio de eso tienes salubridad equitativa de muy buena calidad para todos. Tienes educación para todos, es decir, no te tienes que preocupar por nada. Entonces ese 30 o 40% que te queda de tus ingresos es para pasear, o sea, es nada más para tener un carro de más lujo que otros. Entonces, realmente, ¿eso qué tiene de malo? Es decir, que si todos tuviéramos una seguridad social de muy alto nivel, pues qué importa que me quiten mucho dinero si todo esto funciona bien. Pero si me están quitando mucho dinero de mis ingresos para que se lo roben los presidentes y las gentes de salubridad, pues realmente eso es lo que incomoda. Y eso es lo que genera nuestro pensamiento de inconformidad. Entonces, a lo mejor el comunismo fracasó porque tuvo un estrato tan grande de burócratas que se chuparon todos los beneficios de un sistema como tal. Y ciertamente muy opresor. El sistema comunista, que también ya se vio que se desarmó, se desmanteló, no pudo consigo mismo. El sistema que estamos viviendo, el capitalismo a ultranza, el neoliberalismo, nos está ocasionando que nos acabemos el mundo por unos cuantos billetes de dólares que se van a ir a concentrar en 2 o 3 personas en todo el mundo. ¿Cómo es posible que un país como nosotros tenga gente tan rica como Carlos Slim? ¿De dónde sacó su dinero? ¿De un trabajo honesto? Por favor, o sea, ¿a quién tratan de engañar? Entonces, sí. Ahora, cuando filosofamos, hay un punto interesante que realmente hay que entender. El filosofar no es nada más verme reflejado en el espejo. El filosofar implica pasarnos a un nivel superior de visión que me rebase a mí mismo. Es decir,
no es nada más mi análisis situacional, sino tengo que aprender a ver las cosas desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista que me explique no nada más por qué mi familia funciona así, sino por qué las sociedades funcionan así. O sea, me explico, es tener una perspectiva en otro nivel, rebasar ese nivel personal para que tenga aplicabilidad. Yo les invito, todo el tiempo les he estado diciendo, vean el curso del doctor Sapolsky. Ayer vi por segunda o tercera vez una plática en la que habla cómo cambiar de una generación a otra, educando a la gente, porque él investigó un grupo de babuinos que son muy agresivos y cómo cambió su sociedad de una sociedad tan agresiva a una sociedad totalmente pacífica en solo una generación. Eso lo podríamos hacer nosotros si nos cayera el 20 y la gente que tiene el control sobre el país pudiera realmente hacerlo conscientemente y en una forma coherente para hacernos una sociedad más equitativa, más justa. Pero bueno, la filosofía sí sirve para eso, con la condición de que la hagamos práctica, de que sea praxis, no nada más personal, sino una praxis social. Qué bueno que entiendan esto. ¿Alguien más que quiera comentar algo, chicos? Pues primero que nada, en parte del grupo de nosotros los que vamos para décima, pues muchas gracias por darnos la oportunidad, por abrir el espacio, porque sabemos que fue difícil y por tomarse el tiempo. La verdad, de mi parte aprecio mucho todo el contenido que nos dio de sobra para alimentarnos con todo lo que pudiéramos y para ampliar nuestro conocimiento y para entender realmente y para aprender. Y de mi parte, personalmente, muchas gracias porque la verdad era meta desde quinto, voy a llorar, no, tía. Era meta desde quinto que usted fuera el doctor, que me partiera bioética. Yo lo quería, realmente fue como de que tengo que llegar a ese salón, porque yo entiendo que es una visión diferente y usted siempre, como lo ha dicho, nos quiere impulsar. Y agradezco mucho eso porque es de los pocos doctores que enseña, comparte lo que sabe y lo hace con mucho gusto y la verdad eso se agradece muchísimo y inspira mucho a, se ve bien dramático, ¿no? Pero se inspira mucho a ser como ustedes porque queremos aprender y saber cómo compartir lo que sabemos. Y eso es una de las cosas más difíciles. Eso es lo que me dice mucho mi abuelo, que si no sabes compartir lo que sabes, realmente no lo sabes porque no tienes las palabras suficientes para expresarlo y pasárselo a alguien más. Y usted siempre lo ha hecho desde imagen a bioética, filosofía. Y pues gracias por su tiempo. Bueno, de mi parte le deseo lo mejor. No le va a dar COVID, doctor, no le va a dar COVID. Si se cuida, no le va a dar. Y esperamos vernos pronto. Y gracias por el contenido. No baje el Dropbox porque voy a seguir leyendo cosas de ahí, por favor. Pero muchas gracias, en serio. No comprende el alivio que fue para mí en esta cuarentena tenerlo y poder pensar más allá de lo que está pasando, sino, ok, ¿qué voy a hacer cuando termine esto con todo lo que usted nos pudo dar? Un regalo de conocimiento. Muchas gracias, Carla. Muy amable por tus palabras, muy agradecido. Pero la verdad, yo sé que los que llevaron imagen conmigo llegaron bioéticas porque les prometí que les iba a poner 10. Eso no se dice y nunca nos está grabando. Pero bueno, ya saben, de antemano todos van a tener 10, no hay ningún problema. Y nos estamos viendo. ¿Alguien más que quiera comentar algo, chicos? ¿Dudas, comentarios? Cualquier cosa filosófica que les salga ahí o dudas de imagen, ya saben que estoy a sus órdenes. Andrés, ¿cómo? Nomás pues, al igual que mis compañeros, primero que nada agradecer por la clase. Y segundo, ahora sí que como un poquito de unpopular opinion, yo la verdad a mí no me gustaba la filosofía, yo decía como es que, ¿para qué? O sea, yo pensaba mucho es que siento que va a ser como una pérdida de mi tiempo y no voy a saber qué hacer porque a mí me cuesta mucho como, ahora sí que profundizar en mis pensamientos, pero siento que con esta clase realmente me ayudó como a darme cuenta que realmente sí es útil. O sea, porque ahora sé que yo era como esos que pensaban que no era útil, pero ahora me doy cuenta que sí, o sea, que sí tiene una finalidad. E incluso me dio como argumentos para, o sea, inclusive como en discusiones familiares, como de que no, es que yo leí tal cosa y es que tiene sentido por esto. Y no sé, realmente me ayudó muchísimo, amplió mucho mi panorama en lo que pensaba no solamente de la filosofía, sino también de la medicina. Así que, pues realmente le encontré muchísimo valor a la clase y la practicidad que va a tener pues en mi vida como profesional. Así que, pues muchísimas gracias por eso. Gracias, Y, Andrés.
Yo creo que eso, muchas gracias. Déjenme decirles algo. Mucha gente opina que estudiar filosofía y cuando estudian historia de la filosofía es un desperdicio. Estudiar a los viejos griegos y todo ese rollo. Hay mucha gente que piensa que no vale la pena. Pero en realidad, cuando uno hace reflexión, te das cuenta que mucha gente ya ha pensado lo que tú estás pensando y ya lo resolvió antes. Entonces, es muy útil saber cómo ha evolucionado el pensamiento humano para que no repita uno los mismos errores. Es muy útil ver que ya hubo un Platón, un Sócrates que pensó que las ideas eran mejor que el mundo material. Ya vimos que un Marx también entendió que la praxis es importante. Ya vimos que un Descartes dijo, pienso, luego existo, pero existo porque tengo dudas. En fin, si conoces un poquito de la historia de la filosofía y más que de la filosofía, del pensamiento filosófico, eres menos proclive a caer en los mismos errores. Hay niveles de hacerlo, hay formas de hacerlo más sintéticas y no dedicarle demasiado tiempo. En YouTube ahorita puedes encontrar cientos, miles de pláticas de cursos de filosofía de 10, 15 minutos por cada filósofo, en el que te da una síntesis de cómo pensaba cada uno de ellos. Nomás le dedicas un poquito de tiempo a eso y obtienes gran cantidad de información que te enriquece y eleva el plano en el que uno puede hacer su propia reflexión. Entonces yo los invito a que investiguen, a que se metan en YouTube, busquen historias de la filosofía, busquen al filósofo que les interesa, lean a Nietzsche, lean El crepúsculo de los ídolos, lean El Principito, lean a Hermann Hesse, a Siddhartha Gautama, lean Demián, todos estos libros que en una época en la que está uno en desarrollo inciden positivamente en nuestra capacidad crítica. Es una provocación. Y si me van a dar cicuta, que me la den en albóndigas en chipotle y sí me las tomo. Por andarlos pervirtiendo. Bueno, chicos, pues entonces, muchas gracias. Seguimos en contacto todo el tiempo y descansen los 2 meses y medio largos que nos quedan. Gracias a todos, Ángel, todos, Cintia, Michelle, todos muchachos. Ha sido un gusto tenerlos. Nos vemos y yo me encargo de ponerles 10 en su calificación. Yay. El gusto es de Gracias. nosotros, Doc. Gracias. Espérate, Gracias, gracias. Doc. Bye, Gracias a gracias. todos. Cuídese. Bye, chicos. Gracias, Doc. Nos vemos. Bye. Bye, Carlos. Bye.